Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta de la jornada de la tarde. Le habla su profesor de física Ramón Mendoza. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 41 y lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. El tema: espejos cóncavos y espejos convexos. ¿Listo? Ese es el tema. Aquí dice, para recordar, qué es una imagen virtual. Es aquella que se ve o se recoge en el espejo. Correcto. ¿Qué es imagen real? Aquella que se ve o se recoge en la pantalla. Todo eso porque eso lo hemos repetido en la guía anterior y hay que tenerlo en cuenta. Aquí en la parte izquierda superior tengo una gráfica de dibujo lineal de un espejo cóncavo, con sus elementos, con los rayos notables para producir imagen, etc. Y en la parte inferior tengo otra gráfica de dibujo lineal, pero de un espejo convexo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el comportamiento de los rayos paralelo, focal, etc. que ya hemos visto. Aquí está el espejo cóncavo, se llama así porque la parte interna, toda esta parte interna es positiva. ¿Por qué? Porque por ahí entra y se refleja la luz, el rayo de luz. Mire, todo eso es positivo, todo esto es positivo, todo campo positivo, por lo tanto el foco es positivo, etc. Listo, ese es el espejo cóncavo. Vamos a recordar los elementos primordiales del espejo: vértice, foco, centro de curvatura. La distancia del vértice al centro de curvatura se llama radio, que es el radio de la esfera a la cual pertenecía ese casquete o tolete de pedazo que ahora es un espejo. ¿Listo? Y este es el eje central imaginario que contiene a todos y a cada uno de los elementos. Colocamos, por supuesto, el objeto en la parte por donde se refleja la luz. Esta parte contraria es la parte opaca, eso es lo que representa la parte negativa. La parte negativa, observe, esa es la parte negativa. Por ahí, si sale la imagen, va a ser una imagen entonces de tipo virtual. Si sale a este lado, será una imagen de tipo real. Entonces, coloqué el objeto entre el foco y el vértice. ¿Cuántos casos hay? Entre centro y el infinito. Segundo caso, en el centro, cuando colocamos el objeto, la vela. Entre el centro y el foco. Tercer caso. Cuarto caso, cuando colocamos el objeto en el foco. Y quinto caso, entre el foco y el vértice. Ahí está, entre el foco y el vértice. Vamos a ver, tomamos los dos rayos, rayos paralelo y rayo focal, que ya lo vimos. Los rayos se hacen pasar a la altura, al tamaño del objeto. Primer rayo, mírelo acá, rayo 1. Se le llama rayo paralelo porque llega paralelo al eje, observe. Rayo paralelo, ahí están observando. Es aquel que llega paralelo al eje, observe, y se refleja, o sea, se regresa pasando por el foco. Pero observe que este objeto es macizo y no permite el paso de la luz, del rayo de luz. Entonces queda ahí trancado. Observe, pero él lleva la dirección del foco porque él es un rayo paralelo y todo rayo paralelo debe reflejarse pasando por el foco, pero pasa en forma imaginaria y queda trancado ahí, digámoslo, en 1'. Entonces observemos el comportamiento de 1 y de 1'. Listo, ahí quedó. Tomo el rayo focal, ojo, el número 2, que va por el foco, llega al tamaño del objeto, llega a la cabeza del objeto, se estrella en el espejo y debe reflejarse. Entonces se regresa y este es el rayo 2'. El comportamiento de 2 y 2', observe,
Analicen el comportamiento de 1 y 1'. El comportamiento de 2 y 2'. Se debe cortar 1' y 2' para que salga imagen real, pero como no se pueden cortar por más que se prolongue, suponiendo que se prolongara, entonces se toma lo contrario. El contrario de 1', mire, aquí está 1', el contrario, mírelo allá, arriba, y ese es 1', acá arriba. ¿Listo? Y hago lo mismo con el rayo 2', el contrario, observe hacia la izquierda de nosotros, y ahí está 2', y se cortaron 1' y 2'. En esa intersección se levanta la imagen que quedó por encima del objeto, del eje principal, por encima del eje. ¿Listo? Esa imagen es mayor que el objeto, obvio. Mira aquí la vela pequeñita, objeto, imagen. Salió en el campo negativo, o sea, es virtual. Se formó con el corte de 1', y de 2', y salió por encima del eje. Entonces, esa imagen es virtual, es mayor y es directa, o sea, se ve en el espejo, es virtual. ¿Listo? Ese es el espejo cóncavo. Vamos a hacer acá un recorderis de lo que es el rayo paralelo, lo que estamos viendo, rayo paralelo RP. Mírenlo, llega al espejo paralelamente al eje y se refleja pasando por el foco, o sea, es el comportamiento de 1 a 1' y de 1', o sea, 1' es el reflejo de 1 y 1', es el contrario de 1'. Rayo focal RF, lea, llega al espejo pasando ¿por dónde? Por el foco y se refleja paralelo al eje. Entonces ese es el comportamiento, la ruta es 2', y 2'. 2' es el reflejo de 2, pero 2', es el contrario de 2'. ¿Cómo se forma la imagen real? Con el corte de 1' y 2'. Mucho cuidado, sale en el campo positivo y se recoge en pantalla. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es imagen virtual? Se forma con el corte de 1', 2'. La imagen virtual se recoge en el espejo, sale en el campo negativo. Observemos los elementos que ya hemos visto: vértice, centro de curvatura, el foco, la mitad del radio, el radio y la distancia entre el vértice y el centro de curvatura. Eso cumple para los espejos cóncavo y convexo. El eje principal es el que contiene a todos. Rayo paralelo, mire lo mismo que decíamos allá, llega al espejo paralelo y al eje y se refleja por el foco. Era 1 y 1', pero ya se amplió el concepto. Observen, rayo focal llega al espejo pasando por el foco y se refleja paralelamente al eje. Era 2 y 2', pero ya sabemos que apareció 1', y 2'. La imagen se forma por el corte de 1', correcto, 2', 3'. La imagen real sale en el campo positivo, obvio, se recoge en pantalla. La imagen virtual sale en el campo negativo y se ve en el espejo. Aquí está la otra gráfica ahora es del espejo convexo. O sea, la parte reflectora, la parte externa del espejo, la parte de afuera, por donde presenta una protuberancia. Listo, por ahí hay que colocar el objeto para que se produzca la reflexión. Entonces ahí está el objeto, mírelo, observe. Tomamos el rayo número 1 que se llama rayo paralelo, observe lo mismo, rayo paralelo. Los elementos son lo mismo, recordemos los vértices, foco, centro de curvatura, radio del vértice al centro, y todos están contenidos en el eje principal. Listo, es los mismos elementos. Entonces, primer rayo número 1 que se llama rayo paralelo, ojo, se refleja, coge a 1', pero toma la dirección del foco, observe, toma la dirección del foco de este. Listo, la dirección del foco. Listo,
1'. Miremos el comportamiento de 1 a 1'. Ahí quedó, pero observe, 1' tomó la dirección del foco. Ahí está la dirección del foco. Listo. Tomo el rayo número 2. Rayo número 2, aquí le asignamos rayo focal. Mire, llega al espejo, pero no lo dejan pasar porque es cuerpo macizo. Pasa imaginariamente al foco, por eso se llama rayo focal. Mírelo acá, mírelo acá. ¿Listo? Pero él se refleja paralelamente al eje, mírelo. Y se formó 2''. Entonces miremos el comportamiento de 1 y de 1'. Ahora el comportamiento de 2 y 2'. Obsérvese que 1' y 2' no se pueden cortar para formar imágenes reales. Entonces hay que llamar a los auxiliares contrarios. 1''. Mírelo acá, el contrario. ¿Listo? Y el contrario de 2' es, mírelo acá, atrás. 2''. Entonces, el corte de 1'' y 2'' me da una imagen virtual. Observe, esta salió por encima, mire el corte, la intersección entre 2' y 1'', ese punto me forma la imagen que salió donde en el campo negativo, por lo tanto es virtual. Observe, en el campo negativo salió, es virtual. Esa imagen es virtual. Observe que esta imagen es menor que el objeto, pero observe que es directa, está por encima del eje. Bueno, jóvenes, chao, bendiciones de Cristo, amén, amén y amén.